Buenas noches a todos, bienvenidos a otro encuentro más de Encuentro con la Palabra, bajo el lema La esperanza no defrauda, la bula del papal de convocatoria a este año jubilar. Y nos va a hablar hoy el doctor Edgar Toledo Ledesma, de Coronel Oviedo, Paraguay. Es fraile dominico, doctor en teología bíblica, realizó estudios bíblicos en Buenos Aires, Salamanca, Roma y Jerusalén. Profesor de la Universidad Católica del Paraguay y de diversos cursos y talleres de animación bíblica. Combina la docencia con el acompañamiento pastoral de las comunidades a cargo de los dominicos en la República del Paraguay. Forma parte de la Asociación Bíblica Argentina y Paraguaya, y española, perdón, y española. Es presidente de la Biblista ATI del Paraguay y de la Escuela Bíblica San Jerónimo de San Lorenzo. Actualmente es secretario ejecutivo de la animación bíblica de la Pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya y autor del libro Del relato al prototipo. Por todo esto es un orgullo y un placer tenerlo hoy con nosotros. Edgardo, ¿cómo estás? Ya te paso la posta para que compartas este encuentro con nosotros, dándote las gracias por tu disposición y por tu pronta respuesta a decir que sí. Así que gracias. Con ustedes, Edgardo. Buenas noches para todos, buenas noches Gabriel, gracias por la invitación, buenas noches Ana María, creo que es la directora del Departamento de Pastoral Bíblica de la conferencia. ¿eh? Buenas noches a todos, todas, para mí es una alegría poder compartir con ustedes en esta noche. eh, que Gabriel fue mi profesor en Devoto, así que nos volvemos a encontrar, a ver por lo menos después de muchos años. Y varias caras conocidas de los biblistas, colegas de Argentina. Así que gracias por invitar aquí a un compañero paraguayo. Yo viví 9 años en Argentina, así que eh, algo sé de la cultura porteña, por lo menos. Y tengo familia también en Buenos Aires, como todos paraguayos, tenemos familia en Buenos Aires, en Córdoba, por todos lados. Así que un gusto estar con ustedes. Eh, lo que yo voy a hacer esta noche es más que una conferencia o una charla de clase de Biblia, vamos a hacer más bien un diálogo, un coloquio que pueda generar eh, también preguntas, un conversatorio entre nosotros. Me dijeron que tengo entre 30 y 45 minutos, una primera presentación y luego preguntas, diálogo que pueda surgir. Así que empezamos sin más. Si alguien quiere hacernos una oración al Espíritu Santo, voy a agradecer. Cualquiera del público que quiera decir, bueno, yo me animo, rezamos al Espíritu Santo y comenzamos. ¿Quién se ofrece? No puede ser que en Argentina sean tímidos, Gabriel. Así son. Tanto título me parece que los dejamos callados, Edgardo. Na. Eso porque me pidieron así, pero bueno, no hacía falta todo eso. A ver, Yo, ¿quién en se nombre del ofrece? Padre, Ana, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y amén. llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, gracias, Mirta. Muy amable, gracias. Bien, eh, ustedes saben que en Paraguay somos bilingües, entonces si en algún momento se me cuelga algo de guaraní o digo alguna palabra que no se entienda, entonces con toda confianza pueden escribir en el chat, levantar la mano, mira Edgar, dijiste esto, ¿qué significa esto? O algunos giros, nuestros castellanos son muy diferentes que Argentina y Paraguay, aunque hablamos toda la misma lengua. Los giros, las expresiones a veces no siempre se entienden correctamente. Entonces, no duden en preguntar cuando surja alguna de estas frases, giro, palabras que de repente no se entienda bien. Bien, vamos entonces a compartir pantalla y vamos para allá. ¿Me avisan, me confirman por favor si se ve ya la pantalla compartida? Sí, perfecto. Se ve Jubileo bien, muy bien. 2025, gracias. Ese es el logo, adaptado aquí la Conferencia Episcopal Paraguaya, el ñandutí que está de fondo, esa es la novedad que tiene, rojo, blanco y azul. Entonces, vamos a... El tema que toca dialogar, charlar esta noche es el núcleo de nuestra esperanza.
Spet Not Confundit, el número 20. Y realmente es un texto bellísimo, parece simple pero muy complicado. Aquí el especialista en Pablo es Gabriel, no soy yo soy más de evangelios sinópticos, de orígenes cristianos, Lucas, pero bueno, vamos a tratar de dialogar. Todos sabemos que tenemos una bula de convocatoria, ¿no? Ahí, el año del jubileo, hecho por el Papa Francisco, y que ahí explica entonces una serie de cosas, puntos, elementos a tener en cuenta para este jubileo de la esperanza año 2025, un jubileo ordinario. Quizá muchos de nosotros recordarán el último jubileo ordinario que fue del año 2000. Tuvimos uno en medio que fue un extraordinario del 2015 y 16, que fue el de la misericordia. Entonces, este documento me imagino que todos conocen, que ya lo han leído más de una vez, siempre se puede volver a leer, meditar, detenernos en algunos números, hacer incluso una especie de lección divina de esta bula, que es lo que eh, se está haciendo también en estas noches de conversatorio, de diálogo. Bien, vamos a leer el numeral 20, a una parte del numeral 20 que inicia así. Justamente, entramos en tema, inicia así. Jesús muerto y resucitado es el centro de nuestra fe. Frase contundente del numeral 20. San Pablo, al enunciar en pocas palabras este contenido, utiliza solo 4 verbos. Nos transmite el núcleo. En guaraní decimos caracú, de secreto corrientes, litoral también se entiende eso, de nuestra esperanza. Dice el texto, la traducción que se usa en la bula, después vamos a ver nosotros alguna pequeña diferencia de la traducción que proponemos. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Y sigue el texto, todo el capítulo 15, pero aquí solamente tenemos entonces citado hasta el versículo 5. Estas frases que contienen los 4 verbos, Cristo murió, fue sepultado, resucitó, se apareció, eh, son claves para entender entonces la propuesta paulina en la carta a los Corintios. Y vamos a avanzar después, volveremos sobre esto, ¿no? Y dice el Papa, y si bien frente a la muerte, dolorosa separación que nos obliga a dejar nuestros seres más queridos, no cabe discurso alguno, el jubileo nos ofrecerá la oportunidad de redescubrir con inmensa gratitud el don de esta vida nueva recibida en el bautismo, capaz de transfigurar su dramaticidad. Tenemos entonces un primer elemento, una primera experiencia fuerte que es el de la muerte. En este contexto jubilar es significativo reflexionar sobre cómo se ha comprendido este misterio desde los primeros siglos de nuestra fe. Por ejemplo, los cristianos durante mucho tiempo construyeron la pila bautismal de forma octogonal. Quizás también en nuestras iglesias, en Buenos Aires o en otros lugares de Argentina, hay algunas iglesias con la pila bautismal en forma de octógono, octágono, ¿m? Que simbólicamente quiere recordar el octavo día, el día de la resurrección de la nueva creación. Eso dice aquí en el texto. Entonces, como una excusa para iniciar nuestro diálogo esta noche. Veamos el texto. Les invito a que si tienen Biblia en mano, entonces podamos hojear, no solo mirar lo que tenemos en la pantalla, sino nuestro texto, distintas traducciones que podemos tener. La Biblia del Pueblo de Dios, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Latinoamérica, la Biblia de la Iglesia en América. Básicamente va a decir lo mismo, pero quizás algunos verbos a la hora de traducir no sean exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros leemos desde el 15:1 cómo arranca, ¿eh? Y el 15, todo el capítulo 15 es muy interesante, arranca, si alguien quiere leernos, entonces puede levantar la mano, le damos la palabra, el 15, 1 al 5. Aquí tenemos 3 al 5, pero queremos escuchar del 1 al 5 para poder poner el contexto de lo que vamos a charlar esta noche. Si alguien tiene el texto, levanta la mano, le damos la palabra. ¿Tiene el texto?
Primera de Corintios 15:1. Noemí, adelante. Un momento. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les prediqué, que han recibido y en el cual permanecen firmes, por el cual también son salvados, si lo guardan tal como los prediqué. Si no, habrían creído en vano, porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Muchas gracias, Noemí. Me parece conocida la voz. Muy bien, entonces seguimos. Fíjense, 3:5, quedamos en ese fragmento. Vamos a detenernos y vamos a mirar en la pantalla, los que tengan ahí a disposición, los verbos que están remarcados, unos en rojo y otros resaltados en amarillo. Transmití y recibí son palabras técnicas que tienen que ver con la tradición, o sea, que es algo que Pablo recibió, que aprendió en la comunidad, que le enseñaron. Entonces, no es algo que él lo haya, vamos a decir, creado, inventado o descubierto, sino que fue enseñado, recibió esa enseñanza. Entonces recibió y transmitió a su vez eso que él recibió. Entonces es interesante notar aquí ya la cadena que hay de que es algo, es una enseñanza que él recibió y a su vez transmitió. ¿Y cuál es esa enseñanza? El núcleo de lo que estamos hablando, ¿no? Vemos los verbos. Cristo, sujeto, murió, fue sepultado, y aquí la diferencia fue resucitado. En el griego es un verbo que está en pasivo, no es un verbo activo. Fue resucitado. El muerto fue sepultado, el muerto fue resucitado, porque no es, este matiz es importante, y luego profundizaremos en eso. Y se apareció. Entonces habla de las apariciones y sigue el texto. Entonces, ante este primer acercamiento al texto, es bueno que nos preguntemos siempre, sobre todo cuando trabajamos en el ámbito pastoral, en los cursos que yo suelo hacer aquí en Paraguay, en otro lugar, compartiendo con la gente, con los catequistas, gente de pastoral, quizá con los jóvenes, siempre suelo decir, tenemos que preguntarnos cuando leemos cualquier texto bíblico, en este caso eh, ¿qué estaba pasando en la comunidad para que el autor de la carta, en este caso, diga esto? E incluso podemos hacernos más preguntas. ¿Quién habla? ¿A quiénes le habla o a quién le habla? ¿Por qué está diciendo eso que está diciendo? ¿Qué pretende con eso que está diciendo? ¿Qué quiere decir? Son preguntas que nos van a ayudar a comprender mejor el texto. Evidentemente hay que leer todo el capítulo 15. Aquí solo vamos a centrarnos por la brevedad del tiempo en estos versículos. Pero reitero, hacer estas preguntas, entrar en diálogo con el texto, nos va a ayudar a comprenderlo mejor. Em, Más que tratar de descubrir elementos históricos, es importante, diacrónicos, exegéticos, que ciertamente todo sirve para la interpretación. Es bueno también que nosotros entremos en una clave de lectura creyente que comprende el texto como entrar en diálogo con una persona, y en este caso con la palabra de Dios, palabra hecha carne, que es Jesús. Bien, entonces reitero algunas preguntas. ¿Qué estaba pasando en la comunidad? ¿Por qué el autor dice eso? ¿A quién le dice? ¿Qué pretende? ¿O qué busca? ¿O qué objetivo tiene? Dejamos esas preguntas allí para que resuenen en cada uno de nosotros.
Y podemos, también vamos a ir entrando un pasito más en el texto. Es bueno preguntarnos en el capítulo, todo el capítulo. Hemos visto 3 versículos, hemos leído 5 versículos. Ahora vamos al capítulo completo. Fíjense, todo el capítulo 15 es un capítulo bastante largo, tiene 58 versículos, larguísimo. Es un discurso eh, que quiere refutar algo y quiere probar algo interesante. Entonces, ¿cómo está estructurado? ¿Cómo está armado? ¿Cómo están los ladrillos de esta pared o de esta construcción? Eh, no quiero meterme en cuestiones técnicas de mostrar elementos de la retórica y todo eso, pero sí que quiero que miremos estas 3 partes que puede tener el discurso o el texto que estamos teniendo enfrente. Vamos a fijarnos en los versículos 12, aquí tienen Biblia en mano, 12 y 35. Vamos a ver que entre el 12 y el 35 podemos distinguir un cambio en el discurso. Hay un cambio, o sea, se puede apreciar tranquilamente de que el 1 al 11 hay un hilo común, una temática. Del 12 al 34 hay otra temática, otro hilo conductor, y del 35 al final, al 58, hay otro hilo conductor. Todo forma parte del mismo discurso, pero podemos distinguir por lo menos esas 3 partes. La primera parte que nos interesa a nosotros, del 1 al 11, podemos llamarlo así, el hecho de la resurrección de Jesucristo. Ese es el tema, ese es el hilo, ese es el punto de argumentación, de discusión. Luego de los versículos 12 al 34 se pasa a otro hecho, la resurrección de los creyentes. Obviamente se darán cuenta que tiene una secuencia lógica de lo que se va diciendo. Resurrección de los creyentes y finalmente del 35 al 58 la cuestión es el cómo se dará esa resurrección de los creyentes en Cristo. Reitero entonces, para mirar, sería muy importante que si ustedes tienen su Biblia en mano ahí, vayan hojeando, incluso marcando, si tienen lápiz, si tienen marcador, entonces ir marcando esas partes para reconocer claramente lo que se está hablando o lo que Pablo está diciendo, aunque es una carta, es un discurso. Avanzamos. Entonces tenemos 3 partes, 3 temas, 3 hilos que tejen todo el discurso del capítulo 15. La resurrección de Cristo, la resurrección de los creyentes y el cómo se va a dar esta resurrección. Recuerden que estamos bajo el paraguas o el título grande desde nosotros, desde nuestra óptica, acercándonos al texto, el núcleo de nuestra esperanza. Bien, entonces la pregunta, ¿qué estaba pasando en la comunidad? ¿Qué sucedía? Si es la primera carta a los Corintios, sabemos que hay 2 cartas en su forma final, actual, que tenemos, canónica, 2 cartas. Los especialistas hablan de que la composición de la carta a los Corintios es muy compleja, sobre todo la primera carta. Entonces, estas 2 cartas que tenemos, parece ser que hubo mucho más que 2 cartas, se quedaron plasmadas finalmente en 2, pero fueron más que 2 que se pueden reconocer allí en un estudio más de profundidad o más de especializado, que no es nuestro caso ahora. Entonces, la pregunta, ¿qué estaba pasando en la comunidad? Y si nosotros leemos el 15:12b, la segunda parte del versículo, entonces podemos deducir de ahí y una especie de inferencia del texto, que algunos corintios, es decir, algunos creyentes, negaban la resurrección de los muertos. Ese es el punto. Recuerden la pregunta entonces, ¿por qué dice lo que está diciendo? ¿Qué estaba pasando? Entonces, parece ser que en la comunidad había personas, algunos autores dicen que son creyentes, otros dicen que son corintios en general sin ser creyentes. Yo me inclino a que son creyentes porque al resto no le importaría el tema, ya de por sí un tema difícil. Ojo que no estamos entrando todavía que se entiende por resurrección. Entonces, algunos que negaban. Entonces, eh, en lugar de una esperanza futura en la resurrección, entonces algunos negaban, eso lo que dice el texto en el versículo 12. Pero analizando más críticamente el texto, también podríamos descubrir que esta negación
no es simplemente una negación, sino quizás sea el modo de entender la resurrección o cómo interpretaban la resurrección. Entonces, en lugar de una esperanza futura, es decir, algo que vendrá, que está allá en el día de mañana, algunos consideran que los cristianos disfrutan ahora, ya en el presente, los bienes escatológicos. Escatológicos, es decir, el final de los tiempos, los últimos tiempos, la parusía, el fin del mundo, el juicio final, que ya ahora en el presente y por lo tanto entonces tienen que vivir libres de todo tipo de ataduras en el cuerpo. Eso podríamos nosotros encontrar si leemos 7:1, 6:12, 13. Les invito a que miren un poco esos textos que dan pie para entender que había gente que entendía así que ya la resurrección está aquí en el presente, entonces la libertad eh, tenía que ver con esta libertad un poco de libertinaje, ¿no? De libre de todo, especialmente lo que se refiere al cuerpo. Exaltados como reyes, 4:8, capítulo 4:8, dotados de un conocimiento superior. Parece ser que los corintios se la creían de verdad, ¿eh? Entonces, ¿qué le permitía desentenderse de la necesidad de los menos entendidos? En los capítulos 8, 1 al 12, se trata un poco de esta problemática que hay en la comunidad. En el 10:23 también podemos ir mirando esos textos, marcando esos textos. Si hay necesidad, vamos a leer en algún momento. Y entonces, ojo con este sí, último dato. La comunidad de Corinto experimentaba así como un boom espiritual, carismático muy fuerte, en donde se repartían los dones, entonces un éxtasis espiritual por carismas extraordinarios. Esta es una cita de Irene Folkes, que podemos encontrar en el Comentario Bíblico Latinoamericano. Si alguien quiere ir a la fuente, profundizar un poco más, eso lo tenemos ahí, Comentario Bíblico Latinoamericano, Nuevo Testamento. Me pareció interesante esta forma de describir que tiene esta autora, pero vamos a avanzar un poquito más. El primer punto, entonces, sabemos que hay gente que niega la resurrección, pero ahondando en esa cuestión, ¿lo niegan simplemente o tienen otra forma de entender esta resurrección de Cristo y las consecuencias que puede traer eso? Avanzo un poco más. Entonces, otro autor, también especialista en Pablo, muy conocido en lengua española, uno de los grandes especialistas, Carlos Gil Arbiol, dice así, que esta carta, o sea, nosotros vamos yendo para atrás. Empezamos con el texto, 3 versículos, luego todo el capítulo, vamos a la comunidad, ahora queremos conocer un poquito más de la carta, y luego queremos saber incluso más de cosas de Corinto. Vamos para atrás para luego volver al texto. En el tiempo me refiero para atrás, ¿no? Dice Carlos Gil, esta carta refleja mejor que ninguna otra los problemas concretos que derivan del proceso de creación de identidad de aquellos creyentes que debían seguir viviendo en su contexto y a la vez defender unos valores y comportamientos que eran contrarios a su mundo. Pablo aborda estas cuestiones una a una, pero en todas ellas es posible detectar la fundamentación teológica. Es decir, la carta a los Corintios, las dos cartas, estamos en la primera, las dos cartas reflejan muy bien problemas de una comunidad naciente. Eh, Tenemos que recordar un poquito el proceso de la expansión de los primeros cristianos, o sea, leer el texto desde esta mirada de los primeros cristianos. Entonces, ¿qué suponía la conversión? ¿Qué suponía que unos paganos se adhirieran a la fe, aceptaran el mensaje, creyeran en Cristo? Entonces, suponía una nueva configuración de la identidad. Es decir, adquieren una nueva identidad. Pablo va a decir más de una ocasión que son nuevas criaturas en Cristo, no solo en Corintios y también en Romanos y en otras cartas. Adquirir una nueva identidad, es decir, ya no pueden seguir viviendo como vivían antes. Y por eso, eh, esta identidad conlleva valores, ciertos valores que se traducen en ciertos comportamientos, determinados comportamientos. O sea que ser cristiano, identidad, comportaba aceptar, asumir, creer ciertos valores, ¿sí?, traducidos en ciertos comportamientos, que evidentemente
eran diferentes de la conducta o del comportamiento anterior o de lo que tenían sus vecinos, compañeros, amigos en la ciudad, en el pueblo donde se encontrasen. Entonces, tenían que seguir viviendo en un contexto, no salieron desde el contexto de su ciudad, siguen ahí, en Corinto. Y en Corinto hay ciertos valores, ciertas conductas, ciertas formas de manejarse que no coinciden o condicen o no son coherentes con el evangelio que Pablo les predicó en primer lugar y que después también otra gente. Entonces, eso se va a reflejar mucho en la carta a los Corintios. Vamos a ver qué hay, por ejemplo, cuáles son esos problemas concretos que había. En cuanto a la conducta, cuestiones de moral sexual, en cuanto a conducta, la relación entre ricos y pobres, em, las disputas que ellos tenían entre sí, se denunciaban ante el tribunal, ante juzgados por cuestiones quizá económicas o de bienes. Las divisiones que había en la comunidad, parece ser que había sectas o partidos o grupos. Pablo va a hablar en la carta primera de Corintios, encontraremos textos donde se habla de gente que decía yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Había grupismos. Nada que ver con lo que pasa hoy en nuestra iglesia seguramente. Bueno, vamos a conocer un poquito más de Corinto. Tenemos un mapa que vamos a ver si puedo acercar. Siempre es interesante volver a recordar. Entonces, ¿dónde se encuentra Corinto? Aquí. Aquí tenemos esta botita aquí de Grecia, actual Grecia, Atenas. Bueno, Corinto es una ciudad portuaria, importantísimo en la antigüedad y sigue siendo importante hasta ahora. Aquí vemos mejor en este mapa, nos ubicamos. Mar Jónico, Mar Egeo, Mar Mediterráneo y Corinto es aquí. Hay un canal de Corinto construido en la antigüedad ya. Entonces, esta es una zona muy importante en todo sentido. Avanzo un poquito más. Una foto actual del canal de Corinto. Es un istmo, en la parte más, vamos a decir, delgada, fina, entonces, según la tierra y el mar. Bueno, ahí hicieron el corte, el canal, así como hay canal de Panamá, canal de Suez, tenemos un canal en Corinto. Curiosidades nada más. Tenemos ciertas imágenes de las esculturas de la antigüedad de Corinto que muestran un poquito el esplendor de lo que ha sido Corinto. ¿Qué sabemos de Corinto? Es una ciudad fundada en el siglo IX. El mayor esplendor alcanzó en el siglo V. Todos sabemos eso por historia, la época de oro de Grecia, siglo V antes de Cristo, destruida después en el siglo II, 146 antes de Cristo por los romanos, por donde pasaban los romanos destruían todo. Luego se restableció, se reconstruyó en el 74 antes de Cristo, unos 10 años antes de la conquista de Jerusalén, por Julio César, y por eso llevaba el nombre de Colonia Laus Julia Corinthiensis. Entonces, Corinto es una ciudad importante a nivel geográfico y comercial por el puerto, pero también por ser una ciudad portuaria, ahí coincidía entonces vamos a ver, era un ambiente propicio para lo cultural, lo artístico, lo social, político, deportivo, turístico, religioso, todo estaba en Corinto. Entonces, todo eso teníamos en Corinto. Se suele hablar del carácter cosmopolita, universal del puerto. Vamos a encontrar en varios comentarios bíblicos que se suele afirmar esto, de que incluso había verbos en la antigüedad que para hablar de Corinto, verbo corintear, o si se decía muchacha corintia o corintia, para hacer referencia a una vida libidinosa, de libertinaje sexual, de una ciudad totalmente desenfrenada en lo sexual. Eh, Alguien que cuestiona este dato es Murphy O'Connor, profesor de la École Biblique, que en paz descanse. Él decía que esto no tiene ningún fundamento, lo dijo un escritor antiguo, siglos antes de la época de Pablo, en el siglo IV más o menos,
y que en la época del Nuevo Testamento, en el siglo I, Corinto no era peor que otras ciudades portuarias del Imperio Romano en cuanto a la moral sexual. Para atender un poquito las dos visiones, pero ustedes siempre van a encontrar la mayoría de los comentarios sobre Carta a los Corintios que se dice así. ¿Qué es un dato importante? Cuando Pablo la visitó, era una ciudad nueva. Año 74, menos de un siglo, quizá un siglo de convivencia. A ver, continuar. Bien, Pablo en Corinto. Si queremos nosotros tener más información de Corintios, la carta a los Corintios, tenemos que leer, tarea para la casa, les dejo Hechos 18, 1 al 18, paralelamente o conjuntamente con la carta a los Corintios. En segunda de Corintios 12 se habla de una tercera visita, es decir, Pablo ha visitado más de una vez la ciudad. Parece ser que estuvo un año y medio en Corinto, del invierno del año 50 hasta primavera-verano del 52. Los estudios exegéticos nos arrojan este dato. En esa ciudad se encuentra con un matrimonio muy importante, Prisca y Áquila. Algunos traducen Priscila y Aquila. Algún biblista argentino le suele llamar a esta pareja el matrimonio que salvó a Pablo. Y es interesante esa lectura. Pablo, ¿qué empezó a hacer? Empezó a predicar en las sinagogas a los judíos y luego a los paganos. Ahí en Corinto comparece ante Galión, procónsul. Se tiene datos de cuándo fue la fecha o cuándo era el proconsulado de Galión. Por eso podemos sacar esta fecha del 50-52. Luego de Pablo llega Apolo, y Apolo era un gran predicador. Pablo parece que no era un gran predicador, parece que ni tenía buen aspecto ni gran predicador. Son discusiones que hay sobre la biografía de Pablo, pero Apolo era más elocuente, mejor predicador quizás, y empezó a ganarse también su grupito de gente, sus seguidores. Bien, ¿cómo eran las comunidades de Corinto? Para continuar y un poco más rápido. Queremos entender cómo era la comunidad. ¿Se acuerdan la pregunta? ¿Qué estaba pasando en la comunidad? Comunidades, creo yo que son comunidades, siguiendo aquí también la teoría de Carlos Gil, creo que son más de una comunidad, no una sola comunidad en la ciudad de Corinto. Entonces, si queremos entender el texto, qué estaba pasando en las comunidades y por qué Pablo dice lo que dice, bueno, estos datos nos van a ayudar. Mayoría de origen griego, es decir, paganos, algunos ricos y muchos pobres, formaban parte de las comunidades. El tema de los ricos está patente en la Primera de Corintios. Es una comunidad con muchos conflictos y desafíos, ya lo hemos dicho, divisiones, partidos, confusiones, fuertes, débiles, negación de la resurrección en este caso. Pero también, fíjense, con todo eso es una comunidad muy favorecida por los dones del Espíritu Santo. Aquí ya tendríamos acá un precioso criterio pastoral para reflexionar, ¿verdad? Y que sí pone una comunidad muy conflictiva, pero a la vez está muy bendecida con los dones del Espíritu. Bueno, es un ambiente pagano que no resulta favorable a la nueva vida en Cristo. Habíamos dicho, el cristiano que tiene que adquirir su identidad, que tiene que asumir unos valores y traducirlo en unos comportamientos. Entonces, ¿quiénes eran los cristianos de Corinto? Si nosotros leemos en 1 Corintios 1, 26 y 27, al inicio mismo de la carta, fíjense lo que dice. Mirad, hermanos, ¿quiénes habéis sido llamados? ¿Quiénes son llamados? No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien a los locos del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Aunque ciertamente no hay que tomar al pie de la letra esta afirmación, literalmente, sí, con otros textos, poniendo en relación con los textos que lo ven allí en rojo, que pueden ustedes después buscar, anotar, poner en relación. Podemos decir sin temor a equivocarnos entonces lo anterior. Una comunidad donde la mayoría
Era pobre, no era rico, no eran sabios ni prudentes. Sí había una élite pequeña, sí, pero una inmensa mayoría del pueblo común. Avanzo un poquito más. Entonces, la cuestión de la estratificación social de la comunidad de Corinto fue muy discutida, muy discutida. Un buen libro en este caso pueden encontrar ustedes en los trabajos de eh, Wayne, también en el trabajo de Carlos Hill y en otros trabajos que nos hacen una historia un poquito del estudio, eh, qué se dijo antes, qué se dijo después se revió la cuestión, bueno, actualmente qué se piensa. Entonces, que los miembros son muy diversos en la comunidad de Corinto. Bien, volvamos a nuestro tema, a nuestro texto, mejor dicho. Ave María Purísima, volvamos al texto. ¿Qué dice Pablo? Teniendo eso, partimos del texto, fuimos al contexto, volvemos al texto, releemos el texto. Entonces, ¿por qué decimos que 1 de Corintios 15, todo el capítulo, pero sobre todo 3:5 es el núcleo de nuestra fe? Fe y esperanza y caridad están muy unidos en el pensamiento teológico paulino. Estamos hablando de la esperanza, pero no se puede separar fe, esperanza y caridad. Entonces, dicho esto, es interesante descubrir que la palabra resurrección, egeiro, en griego, en la carta a los Corintios aparece 20 veces. 20 veces. En toda la carta de los Corintios, 20 veces aparece la palabra resurrección, resucitado y toda la familia de palabras que tiene que ver con ese hecho. Pero de esas 20, 19 están en capítulo 15. O sea que este es el capítulo donde está concentrado el tema de la resurrección. Una vez aparece en 6:14, que habla de la resurrección de Cristo. Entonces, otro dato que nos ayuda entonces a meternos en la densidad del texto. A ver qué tenemos en el chat. No hay todavía preguntas. Bien, continúo. Entonces, ya sabiendo de que había gente que negaba o interpretaba la resurrección de otra manera, Pablo entonces, enérgicamente como es su estilo, entonces ahora ya teniendo de fondo todo el capítulo 15 y leyendo esto, poniendo el foco aquí, entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo hace una enérgica defensa de qué es lo cristiano, de qué es el evangelio que él predicó, lo que él recibió y a su vez transmitió. Este es el núcleo del querigma, podemos decir así, ¿no? Eh, que Cristo murió por nuestros pecados. Esto ya es una reinterpretación de la muerte de Jesús. ¿Mm? Esto no es que los primeros discípulos lo tenían clarito y así pasó, sino que esto es una reflexión posterior que viene. Entonces, Cristo muere ciertamente por la injusticia de los hombres, por el conflicto con los líderes religiosos, etcétera, etcétera. Pero entonces Pablo ya lo mira desde la perspectiva más teológica, teologal, y dice, por nuestros pecados. Cuando se habla según las Escrituras, no es que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar nosotros textos que aluden a la resurrección, porque la creencia en la resurrección no está presente en el Antiguo Testamento. Hay textos que suponen, aluden, sugieren, pero claridad en el concepto de resurrección no vamos a encontrar. Fue sepultado. ¿M? ¿Para qué este dato de fue sepultado? Como prueba de que realmente murió. Si alguien muere, se lo sepulta. Entonces, resucitado al tercer día, fue resucitado porque no es Jesús como Superman que se levanta, sino que es Dios Padre quien levanta de la muerte a Jesús. Por eso es importante este verbo en pasivo. Fue resucitado, fue exaltado. Los primeros credos van a hablar de eso. Después nosotros hoy en día lo ponemos en activo y decimos resucitó y no hay problema. Pero es bueno entender que primitivamente, originariamente, entonces el hecho en sí es Jesús fue resucitado. Como con la resurrección de Jesús es como si Dios Padre dijera, la muerte no tiene la última palabra, la injusticia no tiene la última palabra, entonces yo levanto, le devuelvo la vida, le resucito a mi hijo, a mi siervo, a mi elegido. Entonces, por eso fue resucitado. Y ese tercer día, no hace falta más que decir que es simbólico, pero en realidad no son 3 días. Puede haber alusiones del texto de Oseas, quizás del Antiguo Testamento, que habla del tercer día. ¿Eh? Otros dicen que eran 3 días porque 3 días
Si uno en 3 días no se levantaba era porque murió definitivamente. En caso de, no me viene ahora la palabra de los muertos que después vuelven a la vida, catalepsia, creo que es verdad. Entonces, hay fenómenos de ese estilo. Entonces, en la antigüedad se esperaba 3 días. Yo no sé en Argentina, pero en Paraguay, en el campo, sobre todo, desde la antigüedad, 24 horas o más, se velaba al difunto para después enterrarlo. No se le entierra enseguida 2 o 3 horas después. Bueno, ese tercer día tiene que ver con eso. Realmente murió y realmente resucitó. Y después empieza a hablar de se apareció, se dejó ver en el sentido de que él tomó la iniciativa, no es que los apóstoles, los testigos son los que tienen su experiencia interna nada más y ellos son los que ven, sino que es el Señor que se deja ver, que se deja encontrar con la experiencia del resucitado y va a hacer una lista y él al final se va a poner como también testigo cualificado de esta resurrección. Entonces lo interesante aquí es que para los que niegan la resurrección, Pablo dice, si se niega la resurrección, entonces todo es en vano. Si Cristo no resucitó, entonces el Evangelio es en vano, ustedes creyeron en vano, entonces todo lo que nosotros hacemos es en vano, no sirve de nada. Eh, no quiero decir palabrotas aquí, pero bueno, ustedes ya se imaginarán qué palabra calza mejor, ¿verdad? Bien, entonces la resurrección se convierte entonces en el núcleo de la fe y de la esperanza cristiana, porque el contenido de esta fe, o el contenido de esta creencia, de aceptar esto, de asumir esto, es lo que le da sentido a esos valores cristianos y a esa conducta, a ese modo de vida, a esa práctica que después se traduce en la vida cotidiana. Entonces, por un lado es esperanza, porque si Cristo resucitó, también los cristianos vamos a resucitar. Esperanza en ese sentido, esperamos resucitar todos. E incluso Pablo pone un ejemplo de cómo resucitaremos como cuerpos espirituales, etcétera, etcétera, que es otro tema de escatología que ahora no viene al caso. Pero entonces es núcleo porque sobre esto o desde esto, como punto de partida y punto de llegada, de todo del cristianismo de la antigüedad. Y esto era muy difícil de aceptar para los griegos, los corintios, para los corintios, los griegos. Entonces, quizá algún dualista de corte platónico, neoplatónico, podía valorar el alma y despreciar el cuerpo, y entonces el alma no moría, volvía al hiperuranio, etcétera, esas cosas. Pero aceptar la resurrección, es decir, cuerpo, alma, la persona resucitada, era muy difícil en la antigüedad y sigue siendo difícil hoy en día. Nosotros lo aceptamos por pura fe, pero eh, muchísima gente, cuando le hablamos seguramente de resurrección, le cuesta un montón o simplemente no cree que nosotros estamos esperando, estamos llamados y nuestra esperanza es resucitar, tener una nueva vida con Cristo después de la muerte. Porque tanto es así que esto forma parte de nuestro credo, por eso es el núcleo de nuestra fe. Nosotros decimos al final, creemos en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Entonces Pablo defiende con todas sus energías lo central de su predicación, de su evangelización, junto a gente o contra gente que decía lo contrario. Bien, se me acaba el tiempo, quiero conectar esto. Eh, ¿Dónde podemos encontrar al resucitado? Por ejemplo, si conectamos Lucas con Pablo, que son de Lucas de tradición paulina también, entonces podemos conectar sin ningún problema. eh, Nos ofrece un relato maravilloso que son los discípulos de Emaús. Si en la comunidad de Corinto niegan la resurrección o no entienden bien la resurrección y Pablo defiende con toda la energía que la resurrección es el núcleo de la esperanza, que todo pende de eso, si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, todo es en vano. Entonces podemos también tener una experiencia parecida en las comunidades lucanas, que yo sostengo que son varias y dispersas por todo el Imperio Romano. Entonces un relato maravilloso, que es el de los discípulos de Emaús, que quiere responder a esta pregunta, la conexión que hago, ¿no? ¿Dónde encontrar al resucitado? Porque la comunidad de Lucana, una generación después de Pablo o de los Corintios, está preguntándose, bueno, Jesús no viene, no volvió más, pasó una generación, ya murieron todos, ¿qué pasó del resucitado? Entonces, en el texto
dejo para que ustedes lean el texto, pero en el texto se ofrecen así como símbolos, lugares, y esto la ABP latinoamericana, el CELAN, ha tomado así como estos íconos para encontrar el resucitado. Lucas está diciendo a su comunidad dónde encontramos al resucitado: en el camino, en el peregrino, evidentemente en las escrituras, en la casa, en la fracción del pan. ¿Se acuerdan del texto? Lo reconocieron al partir el pan. En el corazón que arde cuando se escuchan las escrituras y se comparte el pan, en la comunidad que es evangelizada y recibe la buena noticia. Dicho así, sintética y rápidamente. Entonces, ¿dónde podemos encontrar nosotros al resucitado? También puede ser una pregunta actual. Entonces, les quiero dejar con estas preguntas y dejo aquí, son 20-50. ¿Cómo vivir la experiencia del resucitado en este jubileo? ¿Somos conscientes de la presencia del resucitado en nuestra vida, en nuestras comunidades? ¿Qué signos de resurrección? Resurrección quiero usar aquí como sinónimo de esperanza. ¿Vemos? Muchas gracias. Así que ahora son 20:50. Pueden levantar la mano, Ana María o Gabriel, quienes moderen. Entonces pueden ir dando la palabra a quienes quieran compartir brevemente o un eco o preguntas o estas preguntas o eco de lo que estamos diciendo o decir, bueno, no estoy de acuerdo de con lo que dijiste, quiero complementar esto. Adelante. Yo no estoy de acuerdo. Muy bien. Adelante. No, Explíquese. te sumo. Que es verdad que si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano. Se convierte en algo vacío. Porque realmente la resurrección, si no tenemos confianza en eso, el rito no tiene sentido, la vivencia de eso no tiene sentido. Se convierte nomás en la profesión de un credo vacío. Nos contaron un cuentito de alguien que una vez, como decías al principio, tipo Superman, el mismo cuentito, y queda en eso. Pero para mi vida, eso no tiene ningún sentido, y en mi vida no tiene sentido. Entonces, lo que dice Pablo es fundamental. Si Cristo no resucitó, nuestra fe va a ser siempre en vano, va a ser vacía. Eso es en vano. Y hacer énfasis en eso porque es fuerte. A veces lo leemos rápido, pero es fuerte lo que Pablo está diciendo. Sí, hay que digerirlo y hay que vivirlo. Sí, es fácil decirlo. Sí. Muy bien. Gracias, Gabriel. No, de nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere aportar algo? ¿Quiere acotar algo? Este es el momento. Yo Levanta la tengo una mano. pregunta. Sí, Omar. ¿Cómo están? Muchas gracias, Edgardo. Excelente el desarrollo. Me quedó una duda con respecto a los habitantes de Corinto, que, bueno, más o menos sabíamos de que Corinto era una ciudad media corrupta, pero lo que no entendí es que si Pablo llegó a Corinto, llegó la fe, llegó la gracia, como dicen Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O si, como leí por ahí en uno de tus slides, que decía que Pablo había llegado a una ciudad nueva, a una Corinto que no era lo que era en la antigüedad. Entonces, ¿cuál fue la especulación, digamos? Si Corinto era realmente cuando llegó Pablo una ciudad corrupta o pecadora o no. Yo agrego algo cortito a tu comentario, Omar. No es que Corinto era una ciudad corrupta, era una ciudad puerto. Al haber puertos, ¿sí? Contacto con el mar, pasaba gente de todos lados y se mezclaban todas las culturas y se mezclaban todas las creencias. En ese sentido no es que Corinto era corrupta, Claro, era me faltó. en cuanto a la fe era un mercado persa, encontrabas todo tipo de creencias, pero por la gente que pasaba y se quedaba ahí eso. Pablo siempre eligió centros importantes para evangelizar por ese mismo tema. Sí. No, Ahora pero me sí. faltó comentar algo que, y gracias, Gabriel, es que parece ser que había sido bendecida por muchos, digamos, a esa comunidad de Corinto, por muchos eh, dones Muchos espirituales. dones. Exacto, Claro, muchos entonces dones extraordinarios. ahí esos dones se dieron después justamente de la conversión que se produce cuando entra Pablo, o era un pueblo que ya venía mucho mejor que antes, a pesar de ser un pueblo portuario, digamos, ¿no?
No me quedó claro eso. Ok, gracias, Omar. Sí, está bien. Cuando hablamos de estos dones espirituales, estamos hablando estrictamente del ámbito cristiano, de las comunidades de Corintio. Entonces, antes de Pablo no, es después de Pablo, con Pablo y después de Pablo. O sea que esos dones del Espíritu Santo se derraman en la comunidad. Entonces, como dato importante e interesante quizá para reflexionar es que a pesar de lo conflictivo desde las comunidades y de tener ciertas conductas inmorales ya inaceptadas como valores cristianos, y aún así igual sobreabundan los dones espirituales y carismáticos. Entonces, a mí me lleva a pensar, por ejemplo, digo como pensamiento, no como respuesta, el hecho de que una comunidad sea floreciente y que sea bendecido con muchos dones y talentos no significa que la comunidad sea muy santa, porque no depende de eso. Y eso se ve muy bien en Corinto. Tienen un montón de líos y conflictos, igual son muy bendecidos, ¿verdad? Entonces, es ahí lo paradójico de la presencia de Dios también, ¿verdad? Ah, Gracias. En el chat, Nora pregunta si podemos considerar un signo de resurrección el caer y volver a empezar. Por supuesto, en el día a día o de situaciones difíciles o traumáticas, yo creo que es importante en este jubileo que empecemos a mirar signos de resurrección, signos de esperanza. Argentina, con lo que nosotros vemos de fuera, está en muchos caos y crisis de todo tipo. Ahora lo que pasó con Bahía también, pero económicamente y en muchos otros ambientes está complicado. Entonces, podemos detenernos en mirar solo lo malo, solo lo que falta, solo lo que está mal, o como cristiano me siento, ¿dónde hay signos de esperanza? En los barrios, en las comunidades, en las parroquias, en la familia, en los campesinos, en los pobres. Podemos ver signos de esperanza y uno de ellos es levantarse siempre. Gracias. Disculpe, yo tengo, ¿por qué se dice de que a Jesús lo resucita Dios? Si Jesús es Dios, ¿cómo es eso? No entiendo mucho eso. Gabriel, auxilio, ¿dónde estás, Gabriel? acá estoy. Te preguntaron a vos. A ver, Sí. no somos dogmáticos, pero intentaré explicártelo lo más simple, ¿sí? Lo que vemos es a Jesús, ¿sí? No vemos a Jesús Dios y Jesús hombre juntos, la persona de Jesús, ¿sí? Ahora, para pensar cómo fue el hecho de la resurrección, lo que resucita es la humanidad de Cristo, su naturaleza humana. Esa naturaleza humana, pero es algo muy teórico, ¿sí? Esa naturaleza humana por sí misma no puede resucitar. Necesito que Dios la resucite. ¿Entendés? O te tengo que ver un poquito más. Porque es algo teórico, es algo de acá. Lo que vemos es a Jesús que resucitó. Eso es lo que hay. Pero en pensar cómo fue ese hecho, era un hombre. Jesús era Dios, pero también era hombre. A esa humanidad tiene que haber alguien que la resucite. A ese Jesús hombre lo resucitó Dios. ¿Sí? ¿Está bien, Edgar, Bueno, así? gracias, Padre, ahora entiendo. Sí, 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 no, y después también comprender que toda esta cuestión trinitaria, dogma de Padre, Hijo, Espíritu Santo, se fue desarrollando posteriormente a los textos que nosotros tenemos. Entonces los Claro. primeros cristianos fueron descubriendo eso. Eso también es un proceso. Ahí Lo que tenemos es a lindo, Mercedes. Tienes me la mano engancho. levantada. Sí, perdón. Hay preguntas, yo me pongo a hablar, ya que me encanta. Lo que me engancho es que dice que Jesús murió, fue sepultado en el pasado, pero que sigue, ha sido resucitado, sigue vivo. La muerte es algo puntual, pero la resurrección es algo que sigue actual. Lo que tenemos es a Ujú. Cristo vivo, que en un momento de la historia, puntual en el pasado, murió y fue sepultado, pero ahora está vivo. Eso es lo que dice Pablo. Es Bueno, fenomenal. y con respecto a eso, Emanuel en el chat justamente había puesto, el Evangelio de los discípulos de Maús es para vivir el jubileo porque nos enseña que el Señor está vivo. Exacto. Esto se puede meditar más, poner.
Así mismo es, gracias, totalmente. Los discípulos de Maús es para hacer un Muchas retiro gracias. completo. Lo dejé caer ahí para que lo tomen, ¿no? Bueno, también había una pregunta de Liria con respecto a lo que había preguntado Hilda, esto del fue sepultado y fue resucitado, pero creo que ya está más claro ahora, ¿no? Pero Ahí repito, esas son tenemos. discusiones teológicas, ¿sí? De teología a ciencia. Lo que tenemos es a Jesús, una persona, y lo que vivimos y vemos y adoramos. No hay un Dios hombre, Dios Jesús hombre, Jesús Dios. Tenemos a Jesús de Nazaret, que es el Dios hecho hombre, y lo que vemos es a Jesús de Nazaret. ¿Sí? Vos Eso sabés que que Ahí Graciela, tenemos. Sí, perdón, perdón, Ana María, ahí hace sí, rato Mercedes y Juanjo tienen la mano levantada. no los pregunten, veía, por dale. favor. Sí, sí, que hablen ellos. Hola, buenas noches. Ah, ¿Qué tal? Yo estaba escuchando todo atentamente y estuve pensando que Pablo nos da como una pista para ser misioneros, ¿no? Porque, bueno, les cuento, yo soy del norte cordobés, de Anfunes, se llama mi pueblo. Aquí llegó una misionera con su familia. Nosotros vivíamos en un barrio como muy alejados de nuestra parroquia, nadie nos llevaba el apunte, hablando mal y pronto. Y ella llegó y fue recorriendo todas las casas, conociéndonos, y no sé cómo, pero nosotros, bueno, formábamos parte de esa parroquia y ahí descubrimos que podíamos ser útiles, ¿no? Por ejemplo, con una de mis hijas empezamos a hacer una revista para los catequistas, etcétera. Esa gente que llega de pronto, nos descubre a nosotros que estamos ahí como ocultos, como lejanos, ¿no? Qué necesarios son también en estos tiempos, ¿verdad? Gracias, así es, Mercedes. Son signos de esperanza y resurrección. Gracias. Juanjo, Sí, buenas noches. Disculpen que yo entré retrasado a la comunicación. Yo soy de Ushuaia, Tierra del Fuego, en la comunidad nuestra. A mí me cayó la ficha en la última pregunta que hiciste, qué signo de resurrección, esperanza vemos, ¿no? Nosotros venimos viendo signos de esperanza de hace mucho tiempo en la parroquia. Fuimos golpeados muchas veces mal, una por un retiro de un sacerdote que dejó. Vinimos siempre remando, como dice vulgarmente, remando en dulce de leche. Y después tuvimos un sacerdote, el padre Aldo, que falleció hace 2 años. Y venimos siguiendo adelante, no bajar los brazos y siempre en lo que a mí me respecta, siempre tuve esa esperanza que justamente este año es el jubileo, ¿no? De la esperanza. Y esa pregunta me despertó, ¿viste? Como la veo ahora y nosotros hace rato que venimos luchando con una esperanza puesta en Jesús y se nos va dando las cosas, porque gracias a Dios ahora tenemos viviendo en nuestra parroquia al obispo auxiliar de Río Gallego y la verdad que fue un cambio, ahí ya concretamos esa esperanza, ¿no es cierto? De poder buscar un horizonte que nos faltaba, porque no teníamos un referente que nos marque el camino, más allá que Jesús te marca el camino, pero no teníamos un referente entre nosotros para decir, vamos para allá. Y gracias a Dios se están abriendo muchas cosas ahora, reactivamos una capilla que teníamos cerrada porque no podíamos atenderla. Y yo lo relaciono todo con la esperanza que teníamos puesta en la comunidad nuestra, tenía esa esperanza que íbamos a salir adelante, ¿viste? Y sinceramente yo estoy re agradecido a Dios, ¿viste? De que podamos seguir adelante y seguir buscando la esperanza, ¿no? Porque siempre uno va en busca de la esperanza y no baja los brazos en la familia,
en el trabajo, en la comunidad nuestra misma. La verdad que yo estoy muy agradecido a Dios y cada día estoy más enamorado de Jesús, ¿viste? Pues si no, no puedo seguir adelante buscando la esperanza si uno no está enamorado de Jesús. Es mi humilde opinión, ¿no? Que brindo, ¿no? Yo lamentablemente ayer el jueves pasado cumplí años de casado y no estuvimos en una celebración de una misa con mi esposa y mis hijos y no pude conectarme. Pero bueno, acá estoy. Hoy llegué un poco tarde porque tenía otra reunión y sigo adelante, ¿viste? Y siempre la esperanza es lo último que voy a dejar, ¿viste? Y tengo mi nieta, la chiquitita, que se llama María Esperanza, nació en la pandemia y quedó sin mamá al año y medio, ¿viste? Pero bueno, y siempre tenemos esperanza para salir adelante. Gracias, Juanjo. Gracias por compartir tu testimonio. Muchas gracias, Antes de la hermano. pregunta, me meto, hay una pregunta en el chat, hay un montón de preguntas, pero bueno, una que dice, nos van a enviar por adelantado, Adriana Storni dice, algunos de los encuentros de lectura orante como el año pasado, ya en la página de ABP Nacional tenés el subsidio con las 9 lecciones, que ahí lo puedes bajar gratuitamente en PDF y usarlo como quieras, ¿sí? Pero entra en la página de ABP Nacional, Adriana. Sí, lo tuyo. La dirección en el chat es de napvisea.org. Exacto. De napvisea.org. De napvi con B larga, sea con C.org. Sí, Karina. Buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es como catequista. Tengo la catequesis presacramental en la escuela primaria y también adolescentes en la secundaria. Con todo el tema de la muerte, es muy complejo hablar con los chicos porque la mayoría de los papás, digamos, un tema que no quieren tratar, ¿no? Pero me pasa en los encuentros de catequesis que muchas veces ellos plantean el tema de la muerte, porque obviamente, ¿no es cierto?, tenemos la cruz, ¿no es cierto?, en la capilla, en el salón, ¿no es cierto? Entonces, surge el tema de la muerte. Y yo voy notando hace muchos años que una de las preocupaciones de los chicos, de los más chicos, es el tema, por ejemplo, de las mascotas. Es tanto el dolor que sienten y la pregunta es si ellos van a resucitar también, y si ellos dónde están, y si están con los abuelitos, si están con los familiares. Entonces, mi pregunta, digamos, es esa: ¿cómo encauzar la respuesta, ¿no es cierto?, para poder, tampoco, digamos, como intervenir en las decisiones familiares, pero que desde nuestra esperanza nosotros también damos razones, ¿no es cierto?, de por qué creemos en la resurrección. Pero, digamos, ¿qué respuesta les puedo dar yo a ellos con respecto a este futuro, ¿no es cierto?, de la resurrección? Gracias, Karina. Gracias, Karina. Ana María, Gabriel, ¿qué le decimos? Una nueva creación, Dios que va a recrear todo, entonces en la nueva creación tiene que haber también animales, plantas, el mundo. Yo creo que, eh, sin decir que eso no importa, pero sí, porque quizá en otra mentalidad quizás decía, bueno, que importan los animales, ¿verdad? Pero estamos en otra sensibilidad y más sobre todo con los niños, yo creo que sí, si me ayudan, si me equivoco, Gabriel y Ana María, con la esperanza de la resurrección de Cristo y de los cristianos incluye la nueva creación, y una nueva creación es todo, no es solamente el ser humano. Sí, Romanos yo tengo, 8 dice que la creación entera gime por ser claro, redimida. La creación entera. sí, yo tengo la misma mirada. Gracias. Ana, en el chat pregunta si podrías explicar, Edgar, nuevamente lo de los 3 días de la resurrección que no pudo comprender bien. Mm. Bien, entonces, 3 días, yo lo explico así, ¿verdad? 3 días para empezar, son simbólicos porque no son 3 días.
aunque forma parte de nuestro credo y nosotros decimos resucitó al tercer día. Entonces, no hay que tomarlo en sentido literal esos 3 días. Primero. Segundo, los 3 días pueden hacer referencia a como prueba o confirmación de que realmente murió. No es alguien que murió ahora y a la tarde ya resucitó, volvió a la vida. Entonces, 3 días como tiempo suficiente para estar muerto, para verificar que está muerto. Y también tiene un eco del Antiguo Testamento, del profeta Oseas. Ahora mismo no tengo acá la cita, por ahí si tienen ustedes lo pasamos en el chat, donde dice que el Señor nos castigó, nos enfermamos, pero al tercer día nos levantará, nos sanará. Entonces hay un eco de eso. Eco significa que está ahí de fondo, eso ahí. Entonces lo importante no son 3 días literales, sino simbólicos y como prueba de que Jesús verdaderamente murió, pero verdaderamente resucitó y sigue vivo. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, ¿cómo vivir la experiencia del resucitado en este jubileo? Bueno, hablando con grupos donde uno, bueno, habla de la palabra, habla de la actualidad, yo creo que a veces nos quedamos más en lo propio de la indulgencia como experiencia del resucitado, pero no vemos este otro lado social. Algo dijiste al empezar, Edgar, ¿no? De lo social, me pareció. Creo que ahí necesitamos reflexionar cómo nos unimos al resucitado en esta transformación y hacer resucitar a otros que están viviendo a lo mejor una muerte en vida o desanimados y que no tienen esperanza. O sea, a mí me parece que ese es un gran desafío que nos presenta esta bula del Papa cuando nos dice que seamos signos de esperanza y nos propone lugares donde serlo. Entonces creo que por ahí en nuestros grupos parroquiales, nuestros encuentros de oración, probar de rezar un poco esto para ver cómo nosotros podemos ser esos signos para que otros tengan la experiencia del resucitado, ¿no? Eso es lo que a mí me ha hecho pensar la bula. No sé si otros comparten. Porque Francisco es claro, nos está proponiendo los pobres, los que están en prisión, los ancianos, bueno, esto, ¿no? Para que todos pensemos, empezando por mí, yo quiero decir, es como que algo que te llama. Sí, totalmente. Que si uno hace un recorrido del jubileo en la Biblia, las raíces bíblicas del jubileo, teniendo en cuenta textos del Levítico, de proféticos o incluso del Nuevo Testamento, entonces el aspecto central del jubileo es la liberación y está en el centro los pobres, los oprimidos, los presos, los marginados en general. Entonces, el año jubilar, el año de gracia, implica restablecer relaciones injustas, relaciones fraternas. Entonces ahí lo social tiene que ser una dimensión fundamental de la celebración del jubileo. No podemos quedarnos solo en Eucaristías, en peregrinaciones y ganas de ganar indulgencia, ¿no? Si no va acompañado de otro, ahí sí que me atrevo a decir lo que dice Pablo. Entonces, va a ser nuestra celebración, nuestra fe, porque no está conectado con la vida real. Entonces, la resurrección nos tiene que conectar con lo real. Y lo real es la muerte. La muerte también en esas dimensiones que decías, ¿no? Podemos, metafóricamente hablando, cuántas muertes, también signos de muertes tenemos. Entonces, tenemos que llevar la resurrección en esos ambientes. Y ahí podemos hacer una lista larga fácilmente de signos de muerte, pero a veces resulta más difícil encontrar signos de esperanza y de resurrección. Es más fácil ser pesimista y deprimirse que ser esperanzado, porque la esperanza no es solamente ser optimista, es más que eso. Entonces, eso. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Y Betty acá notó que el Papa nos invita a salir en este año jubilar, que llevemos la esperanza.
misionando donde veamos la falta de ella. Muy Y bien. bueno, y poner al encuentro. Edgar, yo tengo una pregunta que tiene que ver con la animación bíblica, ahora con el tema. ¿Cómo está el tema de la animación bíblica en Paraguay? Contanos un poco qué logros van haciendo, cómo la están trabajando, si hay, qué iniciativas existen. Así Gracias, nos Gabriel. copiamos, así nos copiamos después nosotros de ustedes. Ah, no creo, no creo. Bueno, la Bueno, verdad que en Paraguay la ABP tiene un camino muy interesante. Dicen, porque yo estoy nuevo en esto, nuevo, hace 10 años que estoy, pero mis antepasados, que Paraguay fue de los primeros países que, por ejemplo, adoptó la denominación animación bíblica de la pastoral. Nosotros tenemos esa denominación, no es departamento de pastoral bíblica o comisión, antes era comisión de pastoral bíblica y catequesis, liturgia. Bueno, eso fue configurando a partir del año más o menos del 2010, la animación bíblica. Hay un secretario ejecutivo, como en todas las conferencias. Entonces nosotros vamos trabajando con reuniones anuales. Por ejemplo, Paraguay es un país muy chico, entonces es más fácil encontrarnos todos en diferentes lugares. 3 veces al año hay reuniones de los coordinadores y asesores diocesanos. No todas las diócesis están, de las 17 que somos, o sea, 15 diócesis más 2 vicariatos, más o menos 12, 13 participan. Bien, Entonces vamos coordinando trabajos y se trata de implementar las orientaciones que tenemos del CELAM. De hecho, este año vamos a publicar nuestras propias orientaciones de ABP en Paraguay con las 3 escuelas. Digamos, hemos dado mucho énfasis a la escuela de interpretación. Entonces se han abierto en muchas parroquias y diócesis escuelas bíblicas en el sentido más elemental de la palabra, no como la École Biblique de Jerusalén, sino la escuela bíblica como lugar donde se aprende a leer y escribir. Entonces, las diócesis y parroquias empiezan con escuelas bíblicas. ¿Qué diferencia hay entre una escuela bíblica y un curso o una jornada bíblica esporádica, o una conferencia, o un ciclo? La escuela bíblica es algo que funciona sistemáticamente y, digamos, anualmente y durante lo que pueda transcurrir en el tiempo. No es un curso puntual. Entonces, tenemos un programa de formación básica en animación bíblica, 2 años en escuelas bíblicas. Entonces procuramos abrir escuelas bíblicas y nuestra experiencia ha sido muy interesante y llamativamente cuando la ABP diocesana o parroquial es llevado por un laico o laica, funciona mucho más que cuando lo lleva el cura, el padre. Porque claro, los sacerdotes estamos en 20.000 cosas ya, entonces cuando el obispo le nombra a un sacerdote para el coordinador o asesor de ABP, no puede hacer mucho más, pero si le nombra a un laico más o menos capacitado, más o menos con mucho amor a la palabra, entonces se lleva adelante. Entonces tenemos cursos bíblicos en escuelas bíblicas en muchos lugares. Por ejemplo, Ciudad del Este es una diócesis que tiene en las 30 parroquias hay escuelas bíblicas. Todas las parroquias tienen sus escuelas bíblicas y los cursos están dados la mayoría por laicos. En Paraguay estamos más o menos 12 biblistas, tenemos una asociación bíblica pequeñita, apoyamos y ayudamos, pero el trabajo es mayoritariamente laical. Entonces, esos cursos bíblicos de las escuelas bíblicas han dado mucho fruto. A la gente que participa, se forma. Entonces hay una formación de 2 años básica y después vamos haciendo ciclos de profundización y ahí hay gente, por ejemplo, yo tengo cursos virtuales que se han vuelto ya incluso internacionales porque hay gente de Argentina, de Panamá, de Dominicana, de España, de otro lado que participan con nosotros así, porque lo virtual rompe las fronteras. Entonces tenemos cursos presenciales y virtuales, le estamos dando mucho énfasis entonces a la primera escuela que es la interpretación. Y también difundimos mucho la segunda escuela, que es la escuela de comunión u oración con la Lección Divina. Entonces, normalmente para empezar a despertar la curiosidad o el fervor por la palabra, empezamos con jornadas de Lección Divina, talleres de Lección Divina, y hay grupos de laicos que desarrollan maravillosamente bien el método de la Lección Divina, ¿verdad? Entonces, y ese es el enganche para ir a los cursos. Sí nos falta desarrollar, todavía está muy verde la cuestión de evangelización, es decir, cómo coordinamos con las diferentes pastorales. Eso todavía nos falta porque bueno, cada pastoral tira a lo suyo, ¿no? Me imagino que en Argentina pasa un poquito también así, no sé, coordinar un poquito y bueno, con los vicarios pastorales y los secretarios ejecutivos de otra pastoral, estamos en eso. Pero la primera y la segunda escuela, yo
diría y creo que va bastante bien. De hecho, tenemos congresos nacionales, congresos diocesanos de ABP, tenemos, tratamos de difundir por varios medios, incluso en la televisión, en canales de YouTube, canales de aire o de cable. Y bueno, este año tenemos pensado un Congreso Nacional en Ciudad del Este. Esperamos tener de 3.000 a 5.000 personas, por ejemplo. Son eventos masivos que ayudan así a tener ganas, ánimo, fervor y después hay que vivir en el día a día. Es así, un poquito. Y mi trabajo como secretario ejecutivo es un poquito empujar a la gente, ¿verdad? Animar y bueno, que eso siga adelante. Qué bueno. No Una sé si... pregunta. El programa ese de esta primera escuela, ¿es uniforme o cada diócesis elabora el suyo? ¿O desde desde el secretariado ya les proporcionan? Buenísima pregunta. Estamos trabajando en eso porque no es uniforme. Por lo menos hay 2 o 3 programas que se desarrollan simultáneamente en la diócesis de San Lorenzo, donde yo colaboro. Entonces tenemos un programa más en la línea de lo que fue, ¿no? De Sobicaín, San Pablo y eso. Y en las otras diócesis se tienen programas más hechos por algún compañero o colega biblista o un laico, entonces desarrollan su propio programa. Ahora estamos con la idea de unificar un programa a nivel nacional y que luego tengan cada uno la libertad de sumarle los cursos, ¿verdad? Pero estamos trabajando sobre esos materiales programas y materiales unificados para poner un poquito la base de esas escuelas bíblicas, ¿verdad? Porque la difusión de la Biblia y los cursos bíblicos son muy interesantes, pero también tienen sus peligros. Entonces siempre vienen quejas también, porque se enseña así, se dice esto, fulano dice esto. Bueno, eso, entonces acompañamos en la medida de lo posible que eso se pueda también ir unificando sin que eso implique coartar la creatividad y la libertad de las diócesis, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, espero que dé resultado. Entonces, ya que están trabajando, que el Señor acompañe ese proyecto tan lindo. Porque realmente para Gracias. las comunidades es una buena guía. A veces no hay un biblista cerca y alguien que sí, como decís vos, tiene amor por la palabra y puede profundizar a partir inclusive de llevar adelante un programa, ¿no? Ir aprendiendo Así es. mientras lo va desarrollando. Qué lindo. Bueno, ¿hay Sería alguna muy otra bueno pregunta? compartir cosas en común con las fronteras. Por ejemplo, en Ciudad del Este hemos participado más de Sí, una vez con misiones, por ejemplo. Y que quizá por Asunción y Chaco, Resistencia, Corriente, podemos hacer algo en común, cosas, encuentros. Yo creo que tendríamos que ir pensando en compartir también recursos y personas, ¿no? Ustedes ¿cómo tienen no? mucho, así es que pueden prestarnos también. Sí, cómo no, con gusto. Sí, pensemos en esos proyectos. Gracias. No, por favor. Hay un comentario de Vilma que había quedado, que lo voy a leer, que dice: los signos de solidaridad ante las inundaciones, la creatividad ante las crisis familiares para superar, las pastorales de la escucha y sus intervenciones en hospitales y cárcel son signos concretos que se debe replicar. Amén, totalmente de acuerdo. Gracias, Bill. Sí. Creo que nuestra hora se va, ¿no, Ana María? Tenemos que ir a Y ver yo el creo que ya partido. estamos. Sí, Gabriel, ¿vos algo más? Gracias de nuevo, nada más. Sí, inmensamente agradecidos y bueno, nos quedamos con una esperanza más allá de la resurrección, con la esperanza de trabajar juntos con la Asociación de Biblistas de Paraguay y con el secretario ejecutivo, que es Edgar, a ver si podemos hacer algo así de nutrirnos en las fronteras. Y los Eh, esperamos el jueves que Eh, viene. sí, yo la clase de hoy, la del jueves pasado, se la pido a Adriana Storni, que es de mi comunidad también. Bien. Van a Eh, recibir los links por correo electrónico. Les Bueno, adelanto gracias. que la sala quiere estar el licenciado, Monseñor, licenciado Gabriel Mestre, Antonio Mestre. Estuvo presente un ratito, no sé si sigue acá entre nosotros. Él nos va a hablar sobre una esperanza que no defrauda, los números 1 al 4 de la bula. Entonces los esperamos jueves que viene a las 20 horas para que Gabriel Mestre nos hable sobre esta esperanza que no defrauda. ¿Sí? Bueno, buenas noches a todos.
Muchísimas gracias, Edgar. Hasta pronto. Muchísimas pronto, gracias, buenas muy linda noches. clase. Gracias a Gracias. todos. Hasta Hasta el jueves. luego. Nos vemos. Gracias, muchas gracias. Hasta el jueves. Hasta el jueves.